En los últimos meses, en el último periodo, se viene hablando de la importancia de que un país haya logrado desendeudarse y de tener una política económica autónoma, independiente, para tomar decisiones. Raúl de la Torre, hoy se cumple un aniversario, exactamente un 2 de junio, pero del año 2005. Comenzaba un proceso que nos da como resultado la Argentina de hoy. ¿Cómo fue ese proceso de desendeudamiento? ¿Qué pasaba hoy? Exactamente. Hace 10 años se cerraba finalmente el acuerdo con el 76% de los acreedores que habían quedado del default del año 2001, por el cual se hacía un canje de deuda por nuevos títulos, algunos con vencimiento a más de 30 años, otros más cortos, pero en definitiva Argentina lograba renegociar esa deuda con todos los obstáculos que se presentaban ya desde entonces, ¿no? Porque había antecedentes de los fondos buitres que habían trabado una operación similar en Perú, había antecedentes con respecto a que le habían impuesto otro tipo de condiciones a otros países que intentaron hacer lo mismo, y Argentina por primera vez en su historia lograba una reestructuración sin participación del Fondo Monetario Internacional, sin esos condicionamientos que usualmente imponen estos organismos. Condiciones, claro. Las imágenes que vemos, aprovechamos para recordar, porque vemos al presidente Néstor Kirchner, ¿no?, que llevaba adelante ese proceso. Estas son imágenes de lo que sucedía en ese año, 2005. Y cuando miramos ahora, ¿no?, 10 años después, te quiero preguntar, en ese momento, ¿qué se decía sobre ese canje de la deuda, esa renegociación? Había mucha desconfianza en el canje por las condiciones en que se había planteado y justamente por no tener respaldo de organismos internacionales. Argentina, era algo novedoso para nosotros. No, absolutamente novedoso. No se sabía, ¿no?, qué podía pasar. Inclusive los mecanismos que se generaron para el pago, tratando de cubrirse eventualmente de algún tipo de traba. Por ejemplo, se contrató al Banco de Nueva York para ser el agente pagador, pero lo que se hacía es que se pagaba en Argentina y ya desde Argentina el Banco de Nueva York era el que distribuía los pagos a las cuentas de los distintos acreedores, cosa que el dinero no saliera de Argentina en manos argentinas, es decir, porque era embargable si Argentina iba y pagaba directamente en Nueva York, por ejemplo, o en Londres. Claro, veníamos, entonces, recordemos. Se crearon toda una serie de mecanismos que novedosos, eran absolutamente novedosos e inclusive esto provocó que esta falta de credulidad sobre el éxito del canje hiciera que del 24% que no adhirió, después, cuando esto resultó exitoso, pidieron una reapertura del canje porque dijeron, bueno, queremos sí, también. Nos interesa, digamos, Veníamos de un 2001, digo, de toda la década del 90, de la crisis económica, política y social, ¿no?, del 2001, 2002, y a los pocos años se avanza en este mecanismo. ¿Y qué decía el FMI, el Banco Mundial, cuando Argentina empieza a negociar solo? Yo te recuerdo, cuando termina el año 2001, con la crisis de la convertibilidad, el estallido de la convertibilidad, la desconfianza absoluta de los bancos. Un país en default, pero que se declara en default porque ya venía sin pagar desde años anteriores, simplemente refinanciando la deuda cada vez con intereses más gravosos. Se calculaba que Argentina iba a tener una década larga de penurias porque esta economía iba a pagar esas consecuencias durante mucho tiempo. El proceso fue muy rápido en cuanto a recuperación de la democracia en el 2003, un gobierno que sube con mucha debilidad porque Néstor Kirchner apenas había sacado el 22% en las urnas, Carlos Menem no le permitió ni siquiera ir a segunda vuelta para revalidar esos títulos, y una economía que arrancó así muy despacio, con algunas señales muy fuertes, como por ejemplo cancelar la deuda con el FMI, con reservas, y sacarse de encima el control del FMI, plantear este canje de deuda. La deuda había sido el gran problema, la gran traba de Argentina durante décadas, y fue un cambio de escenario absoluto el que se da en el 2005, por eso había tanta incertidumbre, y las advertencias que venían desde el exterior, Banco Mundial, Fondo Monetario e inclusive bancos diciendo esto que está haciendo Argentina no va a pasar, no va a suceder, no va a funcionar. No va a funcionar. Y funcionó. Gracias a Raúl de la Torre por ayudarnos a entender lo que pasaba hace exactamente 10 años.